por YouTube también y por, obviamente, Zoom. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos que quieran participar, desde donde se conectan. Como siempre, creo que abrir un programa de estos siendo invitado por el doctor Ricardo García Pelayo es un honor. Hoy vamos a hablar de un tópico que yo espero que sea de suficiente interés para todos. Y para eso quiero empezar a compartir pantalla con ustedes. Es una información que espero que les sea muy útil. Para los que no me conocen, yo soy médico cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. También hice estudios de terapia respiratoria en Georgia State. En este momento me desempeño como profesor de farmacología y soy también coordinador de investigación para la División de Cuidado Respiratorio en la Universidad de Texas en San Antonio. También soy profesor de cuidado crítico y pulmonar. Formo parte de algunos comités editoriales de revistas médicas. He tenido publicaciones y el privilegio de viajar por todo el mundo como conferencista internacional. Orgulloso también consultor de esta maravillosa empresa Immunotech. Muy importante también que vamos a hablar de un tema fundamental que creo que está muy bien resumido en ese video que aquellos que se conectaron a tiempo tuvieron la oportunidad de ver. Vamos a hablar nada más ni nada menos que de glutatión, la molécula de la vida. Y con eso yo creo que podríamos responder parte de esta pregunta importante que se plantea el día de hoy. Que todos escuchamos acerca de glutatión, puede ser la molécula de la vida, pero vamos a tratar con un material compartido tratar de resolver esta duda que es tan importante en la mente de muchas personas. ¿Será que por importante que es el glutatión tendrá un papel preventivo o tendrá un papel curativo? Pero para eso yo creo que es muy importante empezar con un descargo de responsabilidad, y es que las opiniones expresadas en este momento, en el caso mío como invitado, no pretenden representar consejos médicos ni servir como recomendaciones para el tratamiento, mitigación o prevención de ningún proceso de enfermedad. Cuando estamos hablando en algún momento del programa, estoy hablando de el Inmunocal, nos referimos a este producto canadiense de Immunotech, marca registrada, que contiene un precursor del glutatión clasificado como nutracéutico, o sea, un producto natural, calidad farmacéutico o suplemento natural, y por lo tanto no reemplaza ningún medicamento o tratamiento ordenado por un médico. Creo que sería un falso empezar o un empezar no adecuado si pudiéramos pensar en glutatión como un antioxidante sin explicar el papel importante que tienen dos palabras que muy posiblemente van a ser parte del vocabulario, así como fueron las vitaminas, la vitamina C, etcétera, es el estrés oxidativo. Y la forma más ilustrativa, más gráfica de poder explicar el estrés oxidativo es el estrés que causa incluso el mismo oxígeno. El solo hecho de respirar, para nosotros hay una producción de algo que se llaman radicales libres de oxígeno, y esos radicales libres de oxígeno generan estrés oxidativo, que como ustedes pueden ver muy claramente en la diapositiva, es lo que explica de que haya cambios muy marcados en la parte externa, tanto de una manzana, de una pera, de una fruta, que está expuesta al oxígeno y donde en algún momento el estrés oxidativo supera la cantidad de antioxidante. Pero lo importante es hacer énfasis en que todas las células están expuestas también al mismo proceso. Quiere decir que nosotros respiramos, producimos unos radicales libres de oxígeno que producen estrés oxidativo, y eso puede hacer que muchas células, como ustedes ven en la parte inferior derecha, cambien totalmente de morfología, donde son irreconocibles y donde incluso enferman y mueren. ¿Por qué es importante saber del estrés oxidativo? Porque es que antes de hablar de cualquier sustancia antioxidante como el glutatión, podría ser la superoxidesmutasa, la catalasa y otras sustancias antioxidantes conocidas, es importante reconocer que el estrés oxidativo, como digo yo siempre, está aquí para quedarse, para afectar millones y billones de personas, y quiere decir que nosotros estamos expuestos día a día a estas dos palabras. Aunque no nos vamos a concentrar en una entidad específica, lo importante para todas las personas reconocer es que todos estamos expuestos a estrés oxidativo, y por ende hay una consecuencia natural de este estrés oxidativo, y ese es vejez, solamente la vejez celular. Y si fuera eso, solamente lo que ocurre en nuestras células, pues estaría bien, pero la realidad es que esta ilustración, este diagrama representa algún puñado
de enfermedades que están asociadas con estrés oxidativo. Y si ponen atención, para poder responder a esta pregunta de si tiene un papel preventivo, tiene un papel curativo, lo importante es ver el papel del estrés oxidativo para poder entender cómo es posible que una molécula que pueda ser capaz de romper este ciclo, de interferir con este ciclo de estrés oxidativo, pueda tener un impacto tan positivo en cualquiera de estas enfermedades. Sin duda, nosotros estamos expuestos, y dice aquí muy claramente, un mundo hostil, porque la realidad es que escojan, como dicen muchas veces, escojan su veneno. Una dieta pobre, contaminación, medicamentos, radiación, estrés psicológico, lesión, envejecimiento, infección. Lo que hace eso es una acumulación de toxinas. El estrés que vive la célula no va a ser sin consecuencias. Quiere decir que hay una cantidad de basura que la célula no puede retirar de su cuerpo. Y en eso es lo importante, de que con este tipo de estímulos a los cuales nosotros estamos expuestos, se va a perder esta biomolécula tan importante llamada glutatión. Y como habíamos dicho con estrés oxidativo, que está aquí en todo el centro, hay un envejecimiento celular, enfermedad y muerte. Pero vamos a concentrarnos en este momento en esta biomolécula tan importante llamada glutatión. Y si nosotros tenemos que hablar de glutatión, espero que tenga suficiente relevancia para decir, esta es una biomolécula viejísima, viejísima. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque si en el mundo de la medicina hubiera sido creado un glutatión que trabaje, va a tener mucha importancia cuando respondamos algunas preguntas como ¿en qué forma se puede tomar el glutatión? ¿Se puede inyectar? ¿Se puede tomar? ¿Se puede aplicar en parche? Podemos ver exactamente la importancia de esto. Miren que la realidad es que es una biomolécula bastante antigua. Este caballero de Montpellier, en Francia, denominó esta molécula filotión. Filotión y tión es una palabra, digamos, latín que tiene que ver con sulfuro. Es amante, una sustancia amante del sulfuro, pero no fue sino hasta 1929 donde Frederick Hawkins denominó, o sea, casi que redescubrió en 1921 toda la sustancia y logró convertir su nombre en glutatión en 1929 y tiene su premio Nobel de Medicina. Es importante de que a pesar de que no estemos todos involucrados en el área de medicina o en el área de la salud, lo importante es recordar de que el glutatión nos afecta a todos. Pero algo que es importante en cuanto a la relevancia de un tópico en cualquier parte de lo que afecta tu salud, quiere decir ¿ha sido esto investigado? Porque yo creo que si tú tuvieras de pronto la posibilidad de preguntarle a un médico en este momento acerca de una prescripción, tú dirías, doctor, ¿y esto ha sido investigado? Yo creo que lo importante de dedicar en este momento un espacio a todas las personas que están conectadas en este momento es mirar, esto tiene ciencia. Y vamos a empezar por esto. Pues imagínense que el día de ayer a las 11 de la noche, en la Biblioteca Nacional de Medicina había 178.505 artículos. 505. Quiere decir que cuando yo me levanto a actualizar esta información ahora a las 3 de la tarde, hay 8 artículos más. Para los que saben un poco de ciencia, escribir un artículo se puede tomar 6 meses y en el proceso de aceptarse posiblemente un año. Quiere decir que hay un ritmo de artículos. Posiblemente al final del día hay 20 artículos nuevos acerca de esta biomolécula. Y lo que pueden ver claramente es que desde 1923, si nosotros miramos la tendencia, es que la ciencia del glutatión y lo que se sabe del glutatión es cada vez mucho más positivo para hacernos entender de que es una biomolécula totalmente vital. Es más, si nosotros recogiéramos solamente de esos 178.000, miren lo importante en los últimos 10 años. En los últimos 10 años, casi 70.000. Pónganse a pensar que 70.000 es casi llegar como a la mitad de la producción de artículos solamente en los últimos 10 años. Esto habla de la explosión de la importancia, porque la realidad es que estos números miden la importancia de las cosas. Es como cuando vamos a mirar en ventas, va a decir, bueno, el mejor vendedor no es el que vende menos. Pues en este caso, la importancia de una biomolécula o de un área de la medicina se mide por la cantidad de lo que se investiga. Aunque hay información muy importante que parece muy como filigrana, como demasiado detallada, pues yo creo que es importante entenderla porque va a ser interesante. Interesante porque se encuentra en una gran concentración. ¿Y qué tan importante es esto?
porque todos hemos escuchado de glucosa, todos hemos escuchado acerca de potasio y el colesterol, pero lo que posiblemente hasta el día de hoy no sabías es que la cantidad de glutatión en la mayoría de las células equipara o equivale a la misma cantidad que se tiene de glucosa, potasio y colesterol. Moléculas bastante importantes, aunque te preocupa la palabra colesterol, tiene que ver mucho con la formación de hormonas interesantísimas. Ahora, importante entender que cuando queremos resolver esta pregunta, y voy a repetir la pregunta muchas veces durante el programa, ¿esto tiene poder preventivo o curativo? Vamos a entender de que las células son bastante inteligentes. Y las células son inteligentes en el sentido de que tratan de manejar el estrés oxidativo, que es lo que hace oxidar nuestro motor celular en una forma inteligente, produciendo glutatión dentro de las células. Y va a ser fundamental entender de que se produce dentro de las células. Y lo que se llama es un tripéptido, quiere decir que es una proteína compuesta de 3 aminoácidos, 1, 2 y 3, vamos a explicar un poco más adelante. Ahora, para las personas que desconocen acerca del glutatión, va a ser importantísimo, antes de saber si es preventivo o curativo, mirar las funciones normales que están asociadas con el glutatión. Ya pueden ver en pantalla de este acrónimo, estas iniciales, que marcan lo que ha denominado el doctor Jimmy Gottman, de quien voy a hablar un poco más adelante, acerca de que aumentar el nivel de glutatión es una excelente idea. Vamos a descubrir cómo lo aumentamos, pero fundamental entender que el glutatión es alimento para el sistema inmune, que básicamente le quita el velo en enfermedades autoinmunes para poder descubrir la forma más exacta de que el sistema inmune pueda trabajar. Importante, en todos los programas vas a escuchar esto, de que el sistema inmunológico no es el que posiblemente te protege contra la próxima ola de coronavirus. Ya estamos hablando de nuevas mutaciones y de un nuevo riesgo, de una nueva ola. Pero lo importante es que protege el sistema inmunológico, que está reparando todos los tejidos tuyos, no solamente defendiéndote de bacterias, sino aumentando la capacidad de reparación de tus tejidos. Y te voy a dar una pista. Si estás preguntando y quieres ver la respuesta, posiblemente vas a tener que quedarte unos 40 minutos más o 30 minutos más para escuchar esta respuesta de esa. Si tú ves exactamente que el glutatión es alimento para el sistema inmune y que el sistema inmune es el reparador y el que tiene la posibilidad de curar cosas, pues yo creo que estás en el camino o estás paso a paso descubriendo la forma de una reparación celular. Ahora, sabemos que cuando estamos con una gran cantidad de estímulos, como decía una ilustración anteriormente, lo que podemos determinar es que hay un proceso de intoxicación celular que solo se puede controlar si hay unos excelentes antioxidantes. Y entre estos, precisamente el glutatión es el más importante, tiene un papel de desintoxicación al punto donde cuando desintoxica la célula, le devuelve su energía natural. Y yo creo que en este momento, si yo preguntara a todos los que están conectados en este momento por Facebook, por YouTube y por este canal de Zoom, quisieras devolver tu energía natural, yo creo que todos los billones de personas en este momento en el mundo dirían, claro que sí, cada vez estamos perdiendo energía. Pues mira, el glutatión restablece esa energía natural. Y algo que posiblemente no sabías cuando estás hablando de vitamina A, de vitamina C, de betacarotenos, etcétera, todos los antioxidantes, es que no hay una función de estos antioxidantes que incluso tú administres en forma exógena o tomados o inyectados que funcionen sin la presencia de unos buenos niveles de glutatión. Mira, el glutatión es aquel que te ayuda incluso a desdoblar todos los nutrientes, a regular el sistema inmune, que te protege del estrés oxidativo. Y cuando miras fuentes interesantes que describen el glutatión, pues mira, el Dr. Jockers no tiene nada que ver con Immunotech, pero dice la significancia del glutatión y mira lo importante de cómo define el glutatión, el guardián de la célula. Tú podrás mirar qué tanto me interesa en este momento la palabra prevención o curación, pero te voy a leer exactamente lo que dice aquí. Es el antioxidante maestro en cada célula. Quiere decir que cada célula en este momento, independiente que esté sano, con diabetes, con fibromialgia, con artritis, con Alzheimer, con autismo, con cualquier otra enfermedad, quiere decir que ese es tu antioxidante por preferencia. Tiene un efecto antiinflamatorio en cada célula. Entonces, cuando tú te preguntas, ¿será que servirá para itis? Ya tienen la respuesta. Detoxifica todas las células.
detoxifica de metales pesados, ayuda con el mercurio, aumenta la cantidad de hemoglobina. Mira esto tan importante, protector del ADN mitocondrial y protector del núcleo de la célula y del ADN de cada célula. Tú sabes que si estás pensando en este momento en tus hijos, tú puedes descubrir de que la parte de prevención va a ser importantísimo porque el glutatión ya está la respuesta. El glutatión tiene un papel preventivo importante. ¿Por qué? Porque en la medida en que el glutatión pueda modificar, o sea, reparar y mejorar la síntesis del ADN, quiere decir que desde niños, desde recién nacidos, nosotros tenemos algún tipo de riesgo que es genético y esto se puede modificar solo optimizando los niveles de glutatión. Dice aquí que es el mayor protector del sistema inmune y de la inmunidad celular. Mira que aumenta o mejora el sistema cardiovascular, y esto lo vamos a ver más adelante. Puede permitir que cada antioxidante se pueda reciclar. Por eso es que nunca vas a tener un exceso de glutatión, si es tu preocupación. Y muy importante, ahora que estamos expuestos a cualquier cantidad de cosas, en la primera línea de protección contra todo lo que existe en el ambiente, sea toxinas o sea químicos. Aunque pueda ser muy obvia la respuesta a esta pregunta, pues lo voy a hacer. Se considera el glutatión una biomolécula vital. Y creo que cuando uno puede hablar mucho de la ciencia del glutatión, es importante también apoyarse en la ciencia que ya está determinada. Para aquellos que les inquieta en este momento la parte científica, la realidad es que la Biblioteca Nacional de Medicina es un portal abierto para poder aprender todo lo que tú desees acerca del glutatión. En este artículo que salió en los aspectos moleculares de medicina en el año 2009, se habla de el papel protector, cómo se mide y cómo es la biosíntesis. Y algo muy importante que dice aquí es que así se conoce también como GSH, son las siglas universales en medicina. Juega papeles críticos en proteger las células del daño que produce el estrés oxidativo. Y esto dirás tú de 2009. Te voy a invitar para que leas exactamente este volumen 121 del 2023 de Vitaminas Hormonas, donde el capítulo 5 se dedica al glutatión. Y habla, entre ellos, dice que el glutatión reducido es esencial y lo otro más importante es que protege las células de todos los radicales libres de oxígeno. ¿Por qué es importante esto? Porque estamos expuestos, estamos totalmente bombardeados por la cantidad de radicales libres de oxígeno. Créeme, tú no los puedes eliminar del todo. O sea, hay un balance siempre entre la cantidad de células cancerosas que todos estamos produciendo, pero un proceso que llama apoptosis, que es una muerte celular programada. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos teniendo células cancerosas y ahí se dispara por algún tipo de mecanismo, un virus o la tendencia genética? Pues aquí lo más importante es que a pesar de que podemos tener estrés oxidativo y radicales libres de oxígeno, es entender que el día de hoy no es suficiente con la cantidad de glutatión que nosotros producimos para poder controlar. Entonces la realidad es que posiblemente tú sabías que el oxígeno era esencial para la vida, que la energía de tus alimentos, que el agua. Pero es muy posible que a pesar de que desde 1888 está descubierta esta biomolécula, posiblemente nunca habías considerado que es un elemento vital. Las células no pueden vivir sin glutatión. O sea que sea el enfoque tuyo prevención o curación o sanación, la realidad es que el glutatión tiene que ser una opción para poder lograr eso. Ahora, vamos a llegar a la parte práctica. Y la parte práctica es, tú has escuchado el glutatión, pero ¿se puede inyectar el glutatión? Y creo que yo escuché muy bien las palabras de Mauricio Manzain en una convención donde dice, no necesitamos más expertos de glutatión. Y este es un libro de referencia que le recomiendo absolutamente a todos y tiene un personaje aquí que se lo voy a mostrar que se llama el doctor Jimmy Goodman. Es un urgentólogo de la Universidad de McGill en Montreal que ha dedicado, yo diría que casi toda su vida, o sea, más de 2 décadas en saber acerca del glutatión. Y hoy, el día de hoy, armando esta presentación, encontré datos muy interesantes. Valga la pena. Posiblemente te impresiona la belleza de esta mujer acá que aparece en pantalla, pero la realidad es que el glutatión se conoce como una biomolécula anti-envejecimiento. Si nosotros tuviéramos un programa de anti-envejecimiento y dijéramos
¿Quieres saber cuál es la biomolécula clave? Aquí está el glutatión. ¿Por qué? Porque enlentece el envejecimiento celular. Me voy a referir entonces al glutatión intravenoso. ¿Por qué? Y estas son respuestas que básicamente casi que palabra por palabra el doctor Jimmy Gottman ha publicado. Y por favor, si van a seguir a alguien, sigan a este caballero, a este colega llamado doctor Jimmy Gottman en Facebook. Dice, este es el problema del glutatión intravenoso. Vida media. ¿Y qué significa vida media? Es la capacidad que tiene un medicamento de tener un efecto por tanto tiempo antes de que lo tengas que repetir. Quiere decir que si tiene una vida media de 2 a 4 horas, ¿cada cuánto se debería administrar? Cada 2 a 4 horas. Y que en los estudios más exitosos, utilizando glutatión intravenoso, se administra más de una vez al día. Ahora yo te hago una pregunta. No quiere decir que el glutatión intravenoso de pronto no trabaje. Pero si tú tienes que administrarlo frecuentemente, ¿con qué más, qué otra alternativa al glutatión intravenoso tienes tú para mantener los niveles de glutatión? ¿Otra inyección? ¿Otra canulación venosa? Lo otro, se suministran cantidades supranormales de glutatión y los efectos son transitorios. Mira de pronto, y esto realmente estoy utilizando palabra por palabra. Si quieren criticar, entonces, por favor, yo les doy el número de contacto del doctor Jimmy Gottman para que digan y le hagan el reclamo a él, porque me parece que este es un experto. Estamos escuchando directamente, palabra por palabra. No he cambiado absolutamente nada de su mensaje. Ve a ver algunos de los efectos espectaculares de glutatión intravenoso en los pacientes de Parkinson en YouTube. Se levantan de una silla de ruedas y empiezan a caminar casi normalmente. El problema es que cuando llegan a casa, vuelven a la línea base. Quiere decir que son efectos transitorios. Y vuelvo y les digo, trabajo con personas en este momento que utilizan los sueros intravenosos y pueden ser un punto inicial muy positivo. Pero ¿cuál es el problema? Sostener. Entonces, en conclusión, ¿qué dice el doctor Jimmy Gottman? Que es caro e inconveniente, tiene los riesgos que cualquier terapia intravenosa puede llevar a infección, eso es muy claro, que tiene efectos de muy corta duración, que no es capaz de entrar en muchas células, por lo que primero debe descomponerse en sus aminoácidos constituyentes. Ya vimos parte de eso, ahorita lo voy a repasar, cisteína, glicina y glutamato. Entonces la cisteína es transportada a la célula. Dice que también el glutatión oral y el intravenoso no son naturales. El glutatión proviene de una fuente de origen animal, fúngico o bacteriano. Y estas fuentes deben ser altamente refinadas para obtener glutatión puro. Quiere decir que cuando se obtiene de fuentes externas, su sistema inmunológico, tu sistema inmunológico, puede reconocer el propio glutatión producido naturalmente de fuentes externas no humanas. ¿Esto conduce a qué? Respuesta inmunitaria, alergia e inflamación. Pero doctor Restrepo, no sabía eso del glutatión intravenoso. Por eso es que yo compro uno de los 342.822 productos de glutatión que te ofrecen en el mercado. Entonces vamos a analizar cuál es la principal limitación que existe en la administración oral de glutatión. Y en esta foto voy a escoger uno que tenga. En esta foto el doctor Jorge Rodríguez dice muy claramente que tienes que dudarlo. Pero yo voy a seguir utilizando el experto, que es lo que debemos hacer nosotros. La parte duplicable es que nosotros podamos contar esto se lo escuché al maestro. Vamos a referirnos al maestro. Y él dice, desde hace mucho tiempo, 3 cosas que saber sobre el glutatión oral. Y yo creo que lo único que hay que leer es que obviamente no es efectivo. Pero vamos a ver un poco más de detalles, porque eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos tratando nuevamente a todos los que ingresan en este momento y que tenemos más de 250.000 personas conectadas, ¿será el papel tan importante del glutatión para prevenir o para curar? Pues entonces, en el camino de encontrar qué formas son sensatas para aumentar el glutatión, tenemos que hablar precisamente del glutatión oral. Entonces vamos a hablar del glutatión oral en palabras del doctor Jimmy Gottman. Suele ser bastante ineficiente, se oxida con demasiada facilidad y ahorita dar un poco de información, es un poco más específica de lo que la mayoría de la gente puede escuchar, pero igual se los voy a dar. ¿Por qué? Porque tiene una base científica. Y el hecho a veces importante es que cuando no entendemos la base científica hay que confirmarla o poderla compartir con alguien que sepa. Pero si dudamos, tenemos que investigar. Solo sé, estas son palabras de él, las debería colocar en comillas, de un estudio que ha demostrado su eficacia en los seres humanos. Cientos que dicen lo contrario. Cuando vamos a la validez de estudios es un estudio versus 100 que dicen lo contrario. Muchos estudios muestran que funciona
en animales de laboratorio. No le quiero quitar importancia a los estudios en animales de laboratorio, porque la realidad es que hace poco, incluso el doctor Jimmy Gutman publica en un modelo animal la utilidad de un nutracéutico, un precursor de glutatión, para lo que es la disfunción eréctil en ratas en modelo de diabetes, para poder traducir en lo que se llama medicina de transferencia, poder traducir que si en el modelo animal esto se da, pues es importante tener en cuenta de que es muy posible que en el hombre se dé también, en el humano. Sin embargo, aquí está el gran pero. El gran problema de los estudios de glutatión en animales es que los roedores, las raticas, los ratoncitos, no tienen el mismo nivel de una enzima que se llama la gamma-glutamiltransferasa en su intestino que los humanos. Entonces ahí es donde no podemos comparar manzanas con manzanas. Eso hace una gran diferencia. Desafortunadamente, para muchos del personal de salud, esta diferencia que podría ser bastante importante para poder entender es por qué no podemos realmente transferir todos los estudios animales de glutatión al ser humano. Esta es una razón. Y por eso, al ser tan ineficiente, por eso se ha recurrido justamente a la vía intravenosa. ¿Cómo podemos también explicar esto desde el punto de vista científico? Este es un artículo en la Biochemical Cell Biology en 2019 y parece muy sofisticado. Dice el glutatión, la distribución subcelular y el transporte de membrana. Te voy a decir por qué es importante. El transporte de membrana es lo que te permite entrar o salir de la membrana celular. Si tú no tienes un transportador, es como no tener el tiquete para poder entrar. Es así de sencillo. Es importante que algo pueda entrar a la célula por un transportador de membrana que te dé el tiquete y decir, señor, usted puede entrar, pero usted no, para poder aumentar la síntesis de glutatión. Pues sucede que cualquier imitación del glutatión que está tratando de entrar por esa puerta de entrada, le dice, lamento mucho, usted se parece mucho al señor que está aquí adentro, que se llama glutatión, pero usted no cabe por acá, no tenemos forma de transportarlo. Es importantísimo, parece muy complicado. Y es importante entender esto. El glutatión se sintetiza y es restringido al citosol. Muy sencillo, el citosol es dentro de la célula, no fuera de la célula. Se sintetiza dentro de la célula. No se puede meter armado. Y le voy a dar crédito nuevamente a la doctora Luisa Cristina, a mi querida amiga y colega, donde dice, el bebé no lo puedes armar, no lo puedes meter armado en el útero. Tienes que permitir que dentro del útero empiece a crecer. Son bloques formadores. Y dice esta otra parte que los transportadores tienen que existir para facilitar el transporte de glutatión dentro y fuera de la célula para diferentes compartimentos. Créeme, cuando se administra glutatión intravenoso y las personas tienen mejoría, es porque está bañando constantemente el flujo de sangre, donde hay estrés oxidativo y lo puede controlar y por eso puede tener un efecto benéfico. Ahora, si estamos hablando de glutatión, que es tan supremamente importante, pues sería fundamental saber cuál es la diferencia entre glutatión y lo que llamamos precursores de glutatión. Es fundamental, porque no nos podemos confundir cuando estamos hablando de un precursor de glutatión y el glutatión mismo. Los precursores, en palabras sencillas, son los bloques formadores. Son aquellas sustancias o aminoácidos de los cuales depende el glutatión para ser formado. Si miramos esta ilustración, el glutatión se forma de 3 aminoácidos. Ya lo habíamos visto, aminoácido 1, 2 y 3. Aquí les colocamos nombre: glicina, ácido glutámico o glutamato y cisteína. Y quiero que le pongas atención a esta cisteína si es primera vez que escuchas esto, porque va a ser importante entender de que sin esta cisteína, el glutatión no se puede producir. Y miras este puerto de entrada, este es el transportador. Ponte a pensar que el portero, el que regula esta entrada, es esta flecha roja y dice, ustedes pueden pasar. Cualquier intento de tocar las puertas, una molécula armada de glutatión, intravenosa en parche oral, dice, lamentamos mucho, sabemos que usted es un familiar muy cercano, pero es que usted no puede pasar. Aquí a él le interesa que entren los bloques formadores. Es importante. Ahora, si nosotros entendemos el papel ahora de los precursores, importantísimo sería bueno, ¿será que todos los precursores de glutatión son importantes? ¿Por qué? Vuelvo y revisito la pregunta. Si en este momento estás interesado en saber si el glutatión tiene un papel preventivo o curativo,
Pues lo que estamos tratando de descubrir es cómo llegamos allá, cómo llegamos a producir el glutatión. Ya descartamos algunas, vamos a mirar de todas formas otras. Pero son todos los precursores de glutatión eficientes y seguros. Y a esto realmente le debemos a 3 genios en este momento que son parte de la historia de un precursor en particular que vamos a hablar de glutatión. Y son el doctor Gustavo Bonus, que falleció, la doctora Patricia Conchaven, a quien tengo el placer de conocer, y el doctor Jimmy Gottman también, que tengo el gran placer de hablar con él muy seguido. ¿Por qué? Porque es importantísimo que autoridades que tienen que ver no solamente con el descubrimiento del nutracéutico, sino ahora de la ciencia que arrastra este nutracéutico, son fundamentales. Y les había hablado de este libro, que no es puro cuento. Cuéntenme, de todas maneras les digo, muy importante esto, que nunca cuando estoy hablando de su libro, eso no me beneficia ni beneficia a ninguna persona, posiblemente excepto al que publica o a la casa publicitaria. Pero el libro me gusta mucho porque explica en una forma muy sencilla todo lo que es la importancia del glutatión. Y ahorita te voy a dar, digamos, unas pequeñas cápsulas que vienen directamente de la misma fuente del doctor Jimmy Gottman para poder responder esto. Bueno, precursores del glutatión. Muchos de ustedes, y yo he escuchado este comentario acerca, yo tomo el NAC, la N-acetilcisteína. Fíjense aquí que no es sencillo, porque dice aquí parte 1 y parte 2. Palabras exactas del doctor Jimmy Gottman. ¿Para qué? Una mejor fuente de información. ¿Le voy a dar esta información? Solía venir de los recortes de pelo de los pisos de pelo. No tengan náuseas en este momento, simplemente eso es así. Una gran fuente de cisteína ha sido siempre el cabello. Y dice aquí, debido a la aversión de muchas personas hacia el canibalismo, la fuente es ahora principalmente de plumas de pato chino, aunque los nuevos competidores están ahora probando plumas de pollo. O sea que puedes estar perfectamente en este momento, parar el programa, comprar los patos, pedirlos de China o las plumas de pollo, y ahí hay una gran cantidad de fuente para construir el NAC. Vida media promedio de 2 a 6 horas. ¿Por qué es importante eso? Porque te habla de cada cuánto. Esto es en farmacología muy importante. Cada que calcula uno que, digamos, un acetaminofén se va a administrar cada 6 horas es porque la vida media es hasta 6 horas. Y eso es lo que determina de que un medicamento, y aquí esto es importantísimo, estoy hablando de un medicamento, no estoy hablando de un producto natural. Su vida media exige esa administración. Lo importante es que los que han leído acerca de NAC, que es un excelente promotor de glutatión en esa forma para sobredosis de acetaminofén, estas dosis terapéuticas, quiere decir, esto es muy importante, la palabra terapéutica quiere decir tratamiento, mientras que la parte profiláctica se refiere a prevención. Muy relevante con respecto a la pregunta que hicimos hoy. Cuando se administran esas dosis terapéuticas, doctor Restrepo, en el canal de TikTok, Rubén Restrepo MD, me colocan mucho, pero es que yo tomo la N-acetilcisteína y yo les pregunto simplemente por curiosidad, ¿cuánto te tomas? Me tomo 400 miligramos. Y se da uno cuenta de todas formas que muchas personas desconocen que esa cantidad es muy poca para producir efectos y que en las cantidades que se necesita de N-acetilcisteína van a ser bastante tóxicas. Sin duda, se encuentran en las tiendas de alimentos saludables, con precios también que son más bajos, pero incluso en estas pequeñas dosis muchas personas no pueden tolerar. Ahora, voy a ser un poquitico más científico, pero me voy a apoyar también en palabra por palabra del doctor Jimmy Gottman de una razón para aquellos que estén conectados aquí del sector salud. Pero se va a traducir para todo el mundo en un mensaje muy sencillo. Dice, permítanme explicar por qué la L-cisteína como aminoácido aislado no es eficaz porque se oxida rápidamente. Básicamente, ahí no hay ciencia difícil de entender. Si algo se oxida, a nadie le puede parecer buena la palabra oxidación. Si algo se oxida, se daña. Dice, marcando en un grupo acetil a la cisteína para hacerlo, N-acetilcisteína, lo protege de la oxidación, por lo que en realidad puede obtener cisteína en las células. Pero lo que la mayoría de las personas desconocen es que la acetilación, convertirlo en N-acetil, solo protege alrededor del 15% de la cisteína de la oxidación, 15%. Quiere decir que deja 85% del porcentaje de la N-acetilcisteína básicamente frágil para proteger, para producir efectos secundarios y básicamente oxidarse.
Si tú te preguntas por qué a veces se necesitan hasta 4.2 gramos, 4.200 miligramos, no 400 ni 600, es porque la inactivación en este proceso de acetilación solamente protege una cantidad muy limitada de la cisteína. Entonces, por eso es muy importante eso, de que digamos que la gente se siente muy bien cuando toma NAC, pero después de un tiempo se sienten como lavados. Esto es un periodo como se llama washout, como que no hubieran tomado absolutamente nada. Y lo más importante es también esto. NAC no es natural, es un medicamento. Doctor, pero a mí me lo ofreció el intravenoso. La realidad es que cuando se tiene una hepatitis fulminante por paracetamol, se puede utilizar en forma intravenosa, pero generalmente se va a administrar en goteo en un periodo de 24 a 48 horas. Yo no creo que esta sea, digamos, una forma práctica de tú aumentar, obviamente en forma química, en forma no en forma natural, los niveles de glutatión, a decir, mi amor, o los niños, en fin, ya vengo en 24 a 48 horas porque voy a aumentar mis niveles de glutatión a expensas de inyectarte en acetilcisteína. Es extremadamente eficaz, pero desagradable. La realidad es que se salvan vidas con NAC intravenoso, en particular para intoxicación por paracetamol, por lo que dije, porque puede producir una hepatitis fulminante donde los niveles de glutatión rebajan mucho. Entonces, vamos a una forma práctica, porque estamos comparando en una forma sistemática los precursores de glutatión. Vamos a hablar entonces de qué es lo que hace esta empresa Immunotec como vieron en el video, más de 80 patentes que tienen que ver exactamente con esto, con el elemento más carente de nuestra dieta y aunque todos digan, realmente es cuento porque mire, brócoli, carne, huevos, leche, muchas verduras contienen la cisteína. El problema es que cuando eso se consume crudo, mantiene totalmente natural la cisteína. El problema es que el proceso del calor, así como la acetilación, el exponerse al calor de estos alimentos desnaturalizan y hacen inservible la cisteína. O sea que si creciste de pronto con calostro y todavía continúas, digamos, corriendo el riesgo de no tener una brucelosis, pues la realidad es que la brillantez de estos científicos y luego 20 años más tarde, después de toda la solidez científica, crean un producto llamado Immunocal que contiene esta cisteína. Entonces vamos a hablar utilizando las palabras y el mensaje del doctor Jimmy Gallman acerca de qué es lo que es Immunocal. Y lo dividí en dos partes. Immunocal es una fuente de cisteína biodisponible, quiere decir biodisponible, tiene que ser algo. Todo lo que tú te tomes, si no es biodisponible, básicamente se descarta. Entra por un orificio, sale por otro. Eso no es biodisponible. Disponible es cuando se puede absorber y puede tener utilidad. ¿Qué es lo que proporciona el Immunocal? No solamente la cisteína, sino la cistina. O sea, hay una fusión de dos moléculas de cisteína para que realmente tenga una más posibilidad de que se absorba. Las proteínas que protegen la cisteína, por eso se llama una cisteína enlazada o consolidada, lo que le permiten es negociar con el tracto digestivo, que créeme que al glutatión oral no le va muy bien, pero es básicamente desenlazarse y permitir que realmente no esté desnaturalizada para que se pueda absorber. Por eso es que cuando tú calientas esta cisteína bioactiva o el donador de cisteína, si se calienta, si se agita con demasiada fuerza mecánica, pues obviamente descomponen y la desnaturalizan y eso realmente no funcionaría. Pero cuando está en su forma natural, está protegido contra la oxidación y recuerda eso, está protegido contra la oxidación, lo que no hace la N-acetilcisteína. Y ya simplemente cuando se desdobla como una bola de lana, pues la realidad es que empieza a trabajar. Al proteger la cisteína en una bola de proteína, dice, permite que la cisteína llegue a la célula, pase a través de la célula, recuerda de que tiene el tiquete para poder entrar a ese estadio llamado célula y poder aumentar la producción de glutatión. La vida media no se conoce porque depende de muchos factores. La realidad es que incluso nosotros hemos aprendido de la ciencia de la N-acetilcisteína de que realmente se absorbe bastante rápido y puede ser los primeros 30 minutos. Pero los niveles que pueden tener un efecto pueden ser muy inmediatos, así como pueden ser muchos días. Ya llegando a la parte final del programa, siempre quedamos con esta pregunta es, bueno, ¿y los retos de salud? ¿Puede ayudarme el glutatión en retos de salud? Pues si reconocemos que el estrés oxidativo es causante de tantos retos de salud,
escoge nuevamente tu problema. Si no lo tienes, excelente, porque ya está respondida la pregunta. Si el glutatión permite que tu célula se mantenga joven, que tu sistema inmune se mantenga joven, que tus tejidos se reparen, créeme que ya está respondida una de las dos. Tiene un papel importantísimo en prevención. Pero la pregunta que yo te quiero hacer es esta. Si tú reconoces una de las cientos de enfermedades de las que están aquí en la lista y hay algo que para ti te esté afectando, y puede ser solamente esta, en otras. Doctor, me estoy envejeciendo demasiado rápido, me siento muy viejo. ¿Crees tú que si los bajos niveles de glutatión están documentados científicamente, aumentarlos, no crees que pueda corregir el aceleramiento de la edad? Creo que la base científica es importantísima y por eso nos podemos apoyar en el doctor Jimmy Gottman, nuevamente lo menciono, el doctor Luc Montagnier, que fue un premio Nobel, falleció hace muy poco tiempo, en el 2008, tuvo su premio Nobel de la Medicina por realmente concentrarse en lo que era el papel del estrés oxidativo en cáncer y en enfermedades neurodegenerativas. Pero vamos a hablar de un sinnúmero de patologías en una forma muy sencilla, solamente subrayadas. Y la fuente es muy sencilla. El doctor Jimmy Gottman. Entra a su canal en Facebook y vas a descubrir que con mucha frecuencia está haciéndote saber por qué el glutatión es importante en qué. Vamos a empezar posiblemente por algo que no sospechabas. Fertilidad masculina. Y se ha demostrado que el glutatión es fundamental. Y de una vez, fertilidad femenina, porque se ha demostrado que el glutatión baña todo el sistema ovárico y los óvulos y que cuando los niveles de glutatión están desplomados o empiezan a trabajar, mucho más difícil que la mujer quede en embarazo. Entonces ya te aplica para los dos, para la vitalidad del espermatozoide y para la vitalidad del óvulo. Los dos lo necesitas. Pero también en el canal Dr. Jimmy Gottman se publica acerca de lo importante de la relación que existe entre el glutatión y la enfermedad de Parkinson. Y aquí no vamos a hablar de testimonios. Te dejo la tarea de descubrir que si esta es la parte científica, que en este momento tengas fe absoluta de que los testimonios que ves acerca del papel correctivo que puede tener, donde una persona se pueda sentir curada, esa no es una palabra mía, es una palabra que le pertenece a la persona que tiene su testimonio. Sigamos. Coronavirus. Hubiera querido que esto no estuviera acá, pero la realidad es que si no es el coronavirus, créeme, nosotros estuvimos por el virus de la gripa española, el H1N1, el virus del flu, luego llega el SARS, luego el coronavirus, y hay con toda seguridad virus, una cantidad de virus que están en la lista de espera. Y sigue siendo importantísimo el papel de glutatión. Es más, te puedo agregar, cuando nosotros hicimos un estudio el año pasado que fue publicado en una revista inglesa, acerca del papel importantísimo del inmunocal como donador de cisteína y como precursor de glutatión, confirma el hecho de que estos pacientes les fue bien por una razón muy sencilla, porque entre más altos los niveles de glutatión, menos se replica el virus y tienes más posibilidades de sobrevivir. Si tú sobrevives después de que se administra un precursor de glutatión o glutatión, o digamos en protocolos donde se utilizó la N-acetilcisteína, ¿dirías que sí es posible curar? Esa es la conclusión que tú debes sacar. Glutatión y psiquiatría es un programa excelente y no fue solamente en el 21, sino que muy recientemente el doctor Jimmy Gottman ha tenido programas. Escoge ansiedad, depresión, cosas rarísimas, no se ven en el mundo, pero te lo voy a mencionar. Ansiedad, depresión, trastorno de pánico, enfermedad bipolar, trastorno por déficit de atención, adicción, más déficit de sueño. Hay una relación muy estrecha entre los niveles de glutatión. Entonces, si tú empiezas a dormir mejor y se acaba el insomnio, ¿lo considerarías prevención o curación? Reflexiona en la respuesta. Cuando una persona tiene depresión y empieza a tomar un nutracéutico como el inmunocal, aumenta en forma natural los niveles de glutatión y dice, me siento como, no voy a mencionar el apellido, pero como Juanita dice, como si me hubieran sacado del agua, de las profundidades del mar, como si me hubiera podido sacar la cabeza por primera vez en más de 2 décadas. ¿Eso es curación, es prevención o es recuperación? Pero también podemos hablar de otras enfermedades. Si tienes una de Huntington, nuevamente el Parkinson, accidente cerebrovascular, enfermedad de Alzheimer y otras. Y mira el aspecto que puede tener un cerebro macroscópicamente después de que se saca. No hagas esto en casa,
pero el glutatión tiene un papel protector que se nota. ¿Recuerdas el ejemplo de la pera o de la manzana o del tomate y de las células? Se nota, se nota. Y hablamos de los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Porque los eventos cerebrovasculares son de las principales causas de muerte a nivel mundial. Entonces, si tú dices, hay niveles bajos de glutatión, si tú identificas eso como un factor de riesgo y empiezas a aumentar los niveles de glutatión, ¿qué te dice eso acerca del papel preventivo, curativo, reparador? Y juntemos a los eventos cerebrovasculares la insuficiencia cardíaca. Pero es muy posible que te estás conectando aquí con la esperanza de que mencionemos los niños. Vamos a hacer un programa de pediatría próximamente en mi espacio los jueves. Pero la realidad es que tú crees que el autismo, el espectro autista es raro, cada vez se diagnostica más. ¿No te serviría de apoyo saber de que se ha documentado muy claramente que los niveles de glutatión están muy bajos en este tipo de pacientes? Y de que haciendo mención a un recorte aquí del doctor Eduardo Scholko, donde menciona un resumen de un artículo pilar en lo que puede ser una patente, hablando de este nutracéutico, este donador de cisteína y cómo puede afectar el pronóstico de estos niños de una forma favorable. No solamente tenemos pandemia de muchas enfermedades. La diabetes es una enfermedad multisistémica que se considera casi como un cáncer, porque afecta básicamente todos los órganos. Mira la realidad de un diabético. Pero habla también de la realidad de que es importante el glutatión y cómo aumentar los niveles de glutatión puede ser el cambio día y noche en estos pacientes con diabetes. Y llegamos a la palabra más temida de todas, la palabra cáncer. Y yo creo que cualquier tipo de literatura que tú leas con respecto al glutatión va a ser una gran controversia. Primero porque la gran parte de la literatura que se basa en glutatión alimentando las células de cáncer, te recomiendo un video que ha hecho no solamente el doctor Jimmy Gottman, pero quiero dar el crédito, para mí uno de los mejores videos, 3 minutos 40 segundos que ustedes tienen que ver, del doctor Eduardo Scholko. Hace un resumen excelente, excelente, acerca de lo que es la célula cancerosa y cómo es posible de que este nutracéutico llamado inmunocal a través de la cisteína engaña a la célula cancerosa para que maximice sus niveles de glutatión y tenga una muerte programada. Ese es un efecto en cáncer. Y de esto hablamos mucho. Cáncer, envejecimiento, enfermedades cardíacas, enfermedades del hígado graso. En último término, lo que tú quieres descubrir es esto, de que el glutatión protege tu sistema inmune. Cuando tú tienes un sistema inmune fuerte, no solamente te defiendes de las infecciones, sino que puedes permitir un proceso de reparación hasta que solamente tú declares una parte de curación. Te recomiendo, si quieres leer, lo puedes traducir en español, un artículo muy bueno. Este es en Current Opinion in Biotechnology. Es muy reciente, abril del 2021, donde se habla del glutatión y sus precursores en cáncer, porque es una palabra que escuchamos mucho y donde hay mucha controversia y porque desafortunadamente, como le decía yo a Sandy en Ecuador, quisiera recibir más llamadas tuyas del doctor, me quiero cuidar, ¿me sirve el inmunocal? ¿Me sirve aumentar en forma natural los niveles de glutatión? Ese es el tipo de llamadas que nosotros queremos recibir. Pero como Immunotech, como empresa, su razón social es promover el bienestar, pues el bienestar es para todos, para la persona enferma y para la persona que se quiere cuidar. Finalmente, quiero terminar con esto. Entonces, ¿tiene el glutatión poder preventivo o curativo? Si nosotros vamos a investigar y vamos a dejarle a la Biblioteca Nacional de Medicina que responda, claro que tenemos artículos, 1593, que hablan de glutatión y prevención, en una forma muy genérica. Y créanme que hay glutatión y curación también, hay artículos. Ahora, ¿tiene el inmunocal poder preventivo o curativo? Qué pregunta tan comprometedora. Y como dicen por ahí, esta respuesta se irá a dar después de comerciales. No, la realidad es que es difícil responder esta pregunta. Primero, porque hay una responsabilidad muy grande como empresa, como consultor, a tener en cuenta una cosa muy importante que vas a ver. Esta es la respuesta. Tú ves una herida aquí y una herida que muy posiblemente sea el cirujano, sea cualquier médico que te hace una sutura, va a estar diciendo vamos a buscar una curación. Y en el proceso de curación, tú tienes que entender de que vas a ir
paso a paso. Te voy a dejar con una inquietud. Cuando tú utilizas nutracéuticos investigados como el Inmunocal, tú lo único que vas a hacer es un paso firme de aquí en adelante. Curación solamente la determina la célula. El proceso de recuperación celular se llega hasta un punto donde hay curación o no hay curación, pero es un proceso. La invitación es, te vas a quedar detenido aquí en un proceso donde tú sabes que puedes prevenir, o ante un reto de salud, vas a invitar a biomoléculas como el glutatión para que permitas un proceso de reparación. Hay un video con el que quiero terminar, que es bastante impactante, es un video corto, pero traduce muy claramente la intención de los que conocemos un poco esta ciencia del glutatión, mucho acerca de este producto, de este descubrimiento científico llamado Inmunocal, pero es cómo quieres que sea tu vida. Por favor, disfruten este video. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Importante reflexión para terminar un programa como estos, porque está en nuestras manos decidir no solamente qué es lo que queremos acerca de nuestra salud, sino de tantas personas en el mundo que necesitan un mensaje como el de hoy. Quiero darle gracias a un mensaje que dio una vez uno de los líderes de Inmunotech, Marco Álvarez. En Ciudad de México, cuando tuve la oportunidad de escuchar, es una frase que él dijo: cuando uno decide cuidarse, uno tiene que tomar la decisión personal de no convertirse en una carga cuando uno tenga menos juventud. Si el programa hubiera sido orientado solamente a cuál es la clave para garantizar que uno pueda rejuvenecer sus células y en este proceso de senescencia prevenir una gran cantidad de procesos, recuérdense que el problema que nosotros estamos acostumbrados es que nosotros a veces tenemos que ver para creer, cuando la realidad es que las células vienen a trabajar. Desde el primer minuto, hora o día que tú empieces a aumentar en forma natural los niveles de glutatión, créeme que ya las células están trabajando. Darles el tiempo suficiente para que esa recuperación y esa reparación celular se traduzca en una mejoría de tu salud, sea para prevención o sea para curación. Una de mis excelentes consultoras, Nelia Nieto, que le voy a dar crédito porque ella es una experta en nutrición ortomolecular, decía: es muy claro, doctor Restrepo, de que el que quiere curación va a tener que pasar por un proceso de reparación. Y para eso, porque me sale en verso, para ese proceso de reparación, nada mejor que el glutatión. Con eso quiero despedirme de todos los que nos acompañaron hoy. Sé que tuvimos, pues, la realidad, cerca de 500,000 personas. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias al doctor Ricardo García Pelayo por siempre ceder este espacio a aquellos de nosotros que estamos con las ansias de compartir esta información, pero en particular cuando él de pronto no puede estar presente. A Néstor siempre, cómo no darle crédito, es el que permanece que detrás de bambalinas, detrás de todas las cortinas, este programa se haga presente, pero sobre todo a todos los que se conectan, y en particular a todos los que se conectan por primera vez, cuando para tomar una decisión tan importante, lo único que les recomiendo, en una hora pueden dudar todo lo que quieran y darle crédito a mi mentor, el doctor Ricardo. Se vale dudar, pero no se vale no investigar. Pues bendiciones, una muy feliz noche y hasta la próxima. Muchas gracias por conectarse.
Si deseas transformar tu vida, experimentar la mejor salud que jamás hayas sentido, mejorar tu situación financiera e incluso ayudar a otros a lograr objetivos como estos, presta mucha atención a lo que sigue en esta historia. Como una de las empresas más emocionantes del planeta, Inmunotech está incursionando en una expansión internacional agresiva y está buscando mensajeros para continuar este movimiento de bienestar en todo el mundo. Debes saber de antemano que esta oportunidad está diseñada pensando en las personas ocupadas. Inmunotech es el negocio a tiempo parcial o secundario perfecto para trabajar desde una habitación libre o tu comedor y te ofrece horarios flexibles, un trabajo significativo y la oportunidad de ayudar a los demás mientras te ayudas a ti mismo. Si te gusta viajar, tendrás la oportunidad de ganar viajes de incentivo y asistir a eventos en lugares exóticos. Lo mejor de todo es que no hay límites a tu potencial y podrás lograr el éxito ayudando a otras personas a alcanzarlo también. Y si realmente te tomas en serio el éxito, puedes hacer una carrera gratificante para ti como lo han hecho muchos otros. Mira cómo podrías beneficiarte de sus innovadores productos de bienestar y su generoso plan de compensación para crear tu propio negocio con un gratificante estilo de vida. Desde una perspectiva puramente empresarial, piensa en las ventajas del mercado de las que puedes beneficiarte si actúas ahora. Inmunotech fue el primero en el mercado con un adelanto en el bienestar creador de una nueva categoría. La historia es fácil de contar y la gente la entiende de inmediato. Puedes demostrar más de 45 años de investigación que respaldan nuestros desarrollos, incluidas 78 patentes y más de 80 estudios de investigación. Los resultados del producto son asombrosos, con más de 450 millones de porciones de Inmunocal vendidas y contando. Puedes mostrar testimonios entusiastas y asombrosos de atletas olímpicos y otros atletas de élite. Inmunocal ha sido incluido en el Diccionario de Especialidades Farmacéuticas PDR y el Compendio de Especialidades Farmacéuticas CPS durante 25 años. Tendrás un estelar grupo de experimentados líderes para apoyarte. Nadie más puede ofrecer el protocolo de fortalecimiento inmunológico de Inmunotech. Y ahora, este movimiento está dando la vuelta al mundo. Cuando tengas la suerte de encontrar una empresa como esta, ubícate en ella y sé parte de la razón de su crecimiento. Te sorprenderá lo lucrativo y gratificante que puede ser para ti. Quizás nunca hayas tenido la oportunidad de participar en una etapa tan oportuna del desarrollo de una empresa con un riesgo tan mínimo. Ahora la tienes. Y esta vez, es tu turno.